Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufopolis. ¡.com! ¡Sí! Bueno, vaya programita el que tengo hoy para vosotros. Lo digo básicamente porque creo que no hay nada más sagrado en este mundo que dar a luz a lo que va a ser tu niño. Algo tan bonito como tener un hijo, que realmente es algo que pues no puedes olvidar jamás y que te une con tu niño para siempre. Pero claro, como investigador me encuentro de vez en cuando algunas anomalías que no deberían de estar ahí. Lo digo básicamente por intromisiones en lo que son los embarazos de personas completamente ajenas a lo que es el fenómeno ovni. Hablo básicamente de pues secuestros de personas que sueñan que son secuestradas, que están embarazadas, mujeres que están embarazadas, y que al día siguiente de ese extraño sueño descubren que, además de tener una herida cicatrizada, extrañísimo, pues no tienen su feto. Y eso ocurre en una en una edad avanzada de lo que es la gestación. Claro, yo en mis 20 años de investigación me he encontrado varios casos, pero nunca me había contactado un doctor que llevase a cabo el tema de encontrarse en su carrera con incidentes de personas que le vienen diciendo: antes estaba embarazada, soñé que era abducida y ahora no tengo mi feto, ni siquiera tengo el saco vitelino que tiene el niño. ¿Qué me ha pasado, doctor? Cierto es que se producen de vez en cuando abortos espontáneos, pero no es el caso. Se hacen análisis y no se corresponden los análisis de sangre con los abortos espontáneos. Entonces, ¿qué ha pasado? En este programa vamos a ver un contacto de una persona de México, un doctor, que no puedo decir su identidad, de hecho me lo ha pedido expresamente, y que se encontró con la decisión de tratar precisamente este tipo de sucesos. Y bueno, pues sin más ni más, voy a contaros lo que me ha pasado con la lectura de su email, que me ha parecido impresionante. También os voy a contar mi respuesta, porque lo que me contaba al respecto de las heridas, yo eso ya lo había visto. Caso Ron Noel, caso Yukon, ese caso que me obsesiona, que ocurrió en el año 1987, en septiembre. Y lo cierto es que nuestro contacto va a más y seguramente realicemos una breve videoconferencia para ir acercando posturas. Así que os voy a contar lo que me ha comentado este doctor y que desde luego, pues más que sorpresa, porque yo esto ya sabía que estaba ocurriendo, pues me produce cierto desasosiego. ¿Quién se encontraría en la posición de decir: estoy por encima de los seres humanos, soy capaz de hacerlo y lo quiero hacer? Quizá es por necesidad, quizá es por experimento, pero lo hacen, y lo hacen sin pedir permiso, siendo por tanto una intromisión en nuestra privacidad. Así que bueno, pues voy a contaros el email, que dice así:
Saludos, señor Vicente Fuentes. He seguido su trabajo desde hace años. Me presento como el doctor. Por diversas cuestiones no puedo decir mi nombre ni mostrar mi rostro. Lógico, y tampoco digo el nombre de nadie desde el comienzo de mi carrera. Aquí en México yo trabajo como médico general en una institución pública, hospital público, y laboro de forma privada por las tardes en una clínica privada. Desde que yo era niño tuve una sensibilidad heredada del lado de mi madre. Esto de las sensibilidades heredadas lo había visto ya. Continuamos. Hay quienes lo llaman un don. Eso me ha permitido ver cosas que la mayoría de las personas no pueden ver. De acuerdo. Por muchos años sufrí pensando que yo padecía de tener algún tipo de trastorno psiquiátrico. Inclusive estuve bajo estudio y protocolos de investigación por parte de terapeutas y psiquiatras. Estuve medicado por mucho tiempo para poder controlar las supuestas alucinaciones visuales y auditivas, hasta que decidí aceptar el fenómeno paranormal como parte de mi vida. Esto le pasa a algunas personas más sensibles que los demás, capaces de ver más allá de lo que es la realidad. Tomé esa decisión cuando ya me encontraba cursando el primer año de la Facultad de Medicina. A partir de aceptar lo que veía como algo normal, comencé a informarme e investigar sobre todos los temas paranormales, pero siempre de forma discreta, sin comentar, sin participar. Gracias a mi profesión he vivido una gran cantidad de situaciones que no puedo explicar, situaciones que van más allá de la medicina, y de hecho hace algunos años me atreví a contar algunas de las más fuertes en un programa, básicamente un podcast. Aquí en México, ese podcast se hizo viral y provocó que ese programa creciera. El dueño del programa me invita regularmente y soy muy conocido por su comunidad. Hace poco y por diversos motivos decidí ayudar a las personas que pasan por enfermedades o por sucesos inexplicables. Esto por insistencia de mi amigo y por los comentarios que yo veía de las personas que pedían ayuda. Y mira, Vicente, desafortunadamente en mi afán de mantener mi privacidad, permití que otras personas tomaran las decisiones. Esto provocó un conflicto de intereses del tipo económico, por lo cual pues me vi obligado a romper esta sociedad y comencé a trabajar por mi cuenta y creando redes sociales para que las personas pudieran contactarme. Gracias a esto muchas personas pudieron contarme sus casos y he tratado de ayudarlos enfocando todo pues desde una parte médica principalmente, y posteriormente ya pues me enfoco en el lado paranormal. Bien, te explico por qué te estoy escribiendo. Tengo 5 casos de abducción en México. Muchos comparten similitudes, pero debo aclarar que 3 de ellos, 3 casos, son de mujeres que perdieron a su feto en el segundo trimestre de embarazo. Y los perdieron después de tener un sueño de abducción. Las 3 personas siguiendo el mismo patrón. Lo más curioso es que todos los testigos presentan una herida al día siguiente, visto por mi parte en varios sucesos de abducción en toda la historia. Lo veremos después. Pero una herida extraña, que parece haber sido hace años. Es decir, cicatrizada ya.
y ellas no recuerdan cómo se provocaron esa herida. Le preguntan a su familia y tampoco le dan razón de cómo se han podido hacer esa herida. Al acudir a su control prenatal en el ultrasonido, es decir, en los rayos X, haciéndose una placa, les informaron que el saco vitelino se encuentra vacío. El saco vitelino donde está el feto de la gestación del niño que todavía no ha nacido. O incluso en ocasiones, Vicente, te cuento que ni siquiera se observa ese saco vitelino que es donde se encontraba el feto. Como médico, me entiendo que hay ocasiones que el cuerpo, como decía anteriormente, puede provocar, bajo diferentes circunstancias, abortos espontáneos. Pero en 2 de los casos, estas mujeres estaban pendientes de cualquier cambio. Es decir, uno era fertilización in vitro y otro era producto valioso. Entiendo que, bueno, cuando dice producto valioso, pues que es perfecto para poder tener un embarazo después. Y ambas mujeres sin datos de abortos anteriores. Algunas de estas pacientes me comentaron que tenían molestias en una parte de su cuerpo, por lo cual, para sacarlas de dudas, le mandé a hacer una placa de rayos X. En una aparece algo que aún me encuentro tratando de explicar. Y bueno, eso en relación a su contenido principal. La vez que atendí a lo que parecía ser pues un ser humano de origen no antropomórfico, sino más bien reptil, pues que ocurrió hace ya varios años en mi servicio social de medicina, pues también es una de las circunstancias a las que me he tenido que enfrentar en mi carrera como médico. No sé si está interesado en escuchar ese relato. Por supuesto que sí. Sin más ni más que agregar, me despido esperando que su salud lo deje continuar con su labor. Si usted gusta, igual podemos hacer alguna videollamada y contarle más situaciones o casos que me han enviado. Por supuesto que lo haré. Estoy seguro que sería una conversación enriquecedora. Claro. Y me dice ya al final, saludos. Bueno, yo, claro, me quedo de piedra, aunque conozco el tema de esos secuestros que son recordados a través de sueños y de las extracciones de fetos de ciertas personas en particular. Eso significaría, por supuesto, que habría un estudio previo para poder elegir a la embarazada perfecta para sus intereses u objetivos. Y bueno, pues mi respuesta fue la siguiente. Esto lo tengo que decir también, por supuesto. Estimado señor, he leído con detenimiento su email y lo cierto es que no es usted el único doctor que ya me ha contactado en referencia a las pérdidas de fetos por parte de mujeres embarazadas. De hecho, efectivamente, incluso perdiendo el saco vitelino en la misma noche en la que soñaron que eran abducidas. La aparición de heridas ya cicatrizadas en otro caso muy conocido en Estados Unidos. Le hablo del caso del señor Ron Noel, que fue tratado por el doctor Roger Leir, fallecido en el año 2014 y que era un especialista en la extracción de lo que parecían cuerpos anómalos
dentro de los cuerpos humanos, bueno, cuerpos que los estáis viendo en pantalla, tenían parte orgánica e inorgánica, y que tras la extracción, a los pocos minutos, llegaban a oxidarse de forma extrema. De hecho, en esos casos del doctor Roger Leir, y de hecho también con el caso del señor Ron Noel, aparte de haber una situación de comportamiento, de estar mal a nivel psicológico por parte de las personas a las que se les quita esos microchips, chips de seguimiento, cuerpos de seguimiento, pues se presenta siempre un momento de absoluta ansiedad. Personas que como que les falta algo dentro de su vida. De hecho, el doctor Roger Leir contactó a un especialista, eso es, en el corte de materiales por láser, descubriendo que esos cuerpos pues se oponían a la resistencia física de una manera mucho mayor a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el desarrollo de los diamantes, por ejemplo, ¿no? Más duro que el cuerpo más duro de la mineralogía de la Tierra. Entonces, ¿qué hacía eso ahí? ¿Y cómo pudo ser introducido? ¿Y por qué ellos? Siempre esas preguntas. Pensó que el láser, de hecho, en uno de los cuerpos, pues es que era tan duro que incluso el láser podría incluso desviarse. Y finalmente pudo ser cortado cuando la capa que lo estaba pues rodeando se llegó a oxidar. Interesantísimo. Sin ninguna duda, el caso, y así se lo explico al doctor, del doctor Roger Leir. Una membrana, podríamos decir, biológica, que muestra material orgánico e inorgánico, mezclándolos a nivel químico. Increíble. Bien. Le explico que al respecto de las heridas, yo le digo, bueno, que sepa usted que el tema que me expone de heridas que aparecen en abducidos, esto se ha visto, sobre todo en un caso, el caso Yukon, uno que me obsesiona totalmente, que ocurrió el día 3 de septiembre de 1987, y con un avistamiento de un objeto volador no identificado, de forma más bien ovoide, con el avistamiento de dos seres que podrían pasar por los famosos grises, pero que tenían más bien un cráneo pues más similar al de las mantis religiosas, ese insecto, incluso mostrando un traje azulado. Uno de ellos tenía como una especie de varilla, la cual utilizó para dejar ciego al testigo. Y ese testigo apareció unas horas más tarde en otro lugar y de hecho encontrándose lo que estáis viendo en pantalla. Una especie de heridas como si fuesen catéteres, agujas introducidas, pero con lo que sería
la cicatriz ya habiendo sido ya pasada varios meses o incluso años. Una cicatriz que no se correspondería con una herida reciente. Eso es. Un caso asombroso. Más que nada, bueno, podemos impresionarnos por los dibujos del propio testigo, que incluso recuerda lo que era el interior del objeto volador no identificado en donde fue introducido. Pero es que incluso recuerda el aspecto de los seres y de hecho incluso, pues como os decía, recuerda cómo le llegaron a cegar a través de una especie de luz cuando se presentaron delante de él. Seres que no son ni reptiloides, ni más bien grises, ni nada de nada. Otro tipo de seres ajenos a la Tierra que irían prácticamente a lo suyo. Muy interesante. Estos son datos concluyentes al respecto de que el fenómeno ovni pues es variado y sin ninguna duda pues realiza experimentos en donde se hace extracciones de sangre. Yo he estado 100.000 veces en los hospitales, sé lo que es una introducción de una aguja, por ejemplo, en las manos, ¿no? Y aquí en este caso tenemos los agujeros aquí, en la palma de las manos, en la base de las mismas. Y la herida no se corresponde con un experimento de un momentillo, de unas horas o incluso de unos días, para nada. Esa herida que estáis viendo ahora mismo se corresponde con algo cuya tecnología no se corresponde con la biología de los seres humanos, ni siquiera la biología de la Tierra. Esa tecnología nosotros no la tenemos. Bien, yo también le comento al señor que, bueno, pues me encantaría conocer su relato sobre su atención médica a un ser del tipo reptiloide, ya casi por curiosidad, a ver qué le pasó, ¿no? Y por supuesto también le aseguro el tema de la intimidad, que es algo que siempre he preservado como confianza entre los testigos y este canal en los 12 años que llevo haciendo los más de 2.300 vídeos que están ahora mismo en YouTube. Eso es, ¿no? Termino diciéndole que con todo respeto y para su estudio, si lo considera, pues se le mandó las fotografías del caso Yukon al que le hacía referencia, donde se encuentran laceraciones tras un avistamiento que le produjeron, pues, como decía, con pérdida de espacio y tiempo, aparecieron en otro lugar, no muy lejos, y tiempo, aparecieron unas horas más tarde, apareció ese señor unas horas más tarde, ¿no? Y bueno, pues con los dibujos del testigo, ¿no? Seres del tipo mantis, no muy vistos en el fenómeno, no muy grandes, cabeza, tronco, extremidades y vestidos. Eso es algo bastante curioso dentro de lo que son los grises en el fenómeno ovni. Bien, y le mandó las tomas que pudieron recogerse del encuentro y los dibujos recreando el incidente. Aquí tenéis una vez más las manos del testigo, la localización del evento, North Canal Road, lo he dicho bien en inglés, increíblemente, el 3 de septiembre de 1987, en la zona Yukon de Canadá. Ahí tenéis justo donde se produjo el incidente. Aquí tenéis un acercamiento a los agujeros de las manos. Aquí tenéis, bueno, pues unos dibujos del testigo y acercamiento a esa herida, a ese
laceramiento en piel de las manos como catéteres con herida ya cicatrizada. Aquí tenéis a los impresionantes seres que desde luego, pues vaya, si yo me los encuentro en mi cuarto a mí me da un patatús, básicamente, ¿no? Pero el tema es que siempre hay un control de la situación. Sabían a quién tenían que coger y sabían cuándo cogerlo. Siempre ocurre esto en el fenómeno OVNI. Aquí tenéis una recreación del objeto volador no identificado, incluso con ventanitas justo en el centro, con una geometría ovoide. Y aquí tenéis a los colegas, estas mantis religiosas, que desde luego pues impresionan bastante, sobre todo porque, bueno, hay una intromisión, sin ninguna duda, en la privacidad del testigo y un posterior desmayo. Le atacaron. Fue una cegación, pero fue aposta. Iban, como decía, a por él. Bueno, aquí una vez más las manos del testigo y bueno, pues ya le termino diciendo que tras este breve acercamiento al señor doctor que ha tenido a bien contactarme pues conmigo, pues haré un programa que estábamos viendo ahora mismo, pues exponiendo su caso. Me han parecido muy interesantes sus impresiones y bueno, pues el contenido considero que es de absoluta actualidad porque es que claro, yo tengo ahora mismo 11.000 emails, pero es que hay personas que aún están esperando que yo muestre lo que está ocurriendo en sus vidas al respecto del fenómeno OVNI y el tema de los secuestros con embarazos y un posterior sueño es algo que es de actualidad, está ocurriendo ahora mismo. Y claro, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Las autoridades saben de todo esto? ¿Otros seres ajenos a la Tierra saben lo que está pasando con algunos seres que podrían ir por su cuenta? ¿Qué tipo de investigaciones se están realizando? ¿Por qué hacer luego un seguimiento con lo que son los chips o bueno, pues los cuerpos que se encuentran y que son durísimos? ¿Qué tipo de tecnología es esa y por qué ellos? Hay una depresión cuando se les extrae a los testigos esos cuerpos, incluso dentro de huesos, ya no es músculo o piel, dentro de huesos humanos. Y hay una depresión post-extracción, como si les faltase algo en la vida. Me parece interesantísimo lo que es el hecho de la extracción del saco vitelino. ¿Por qué querrían extraer el feto y mantenerlo tal y como si estuviese dentro de una mamá? Quizá para ver el desarrollo de lo que es un ser humano, pues en condiciones tal y como son a nivel natural dentro de lo que es la biología de un ser humano. Tantas y tantas preguntas y tan pocas respuestas. Esto lo único que se puede hacer es realmente pues hacer un brainstorming, ¿no?, entre todos y tratar de buscar ya no respuestas sino preguntas, ¿no? Y considero que este tipo de temas, el caso Yukon ahí se ha quedado. Desde el año 87 estamos haciendo preguntas, nadie responde. Los ejércitos, las autoridades no quieren saber nada de ninguna pregunta, aunque tienen, pues vaya, pues tienen informes que van desclasificando con el fenómeno OVNI. Y aún así no quieren saber nada, están ganando tiempo. Pero claro, una cosa es ganar tiempo al respecto de decir existen los marcianitos y otra cosa es pues abducir a una embarazada y quitarle al niño que lleva dentro de lo que es su vientre. Eso creo que es una intromisión absoluta y debería de haber respuestas por parte de lo que son los gobiernos. Básicamente porque es una falta de respeto a los seres humanos y básicamente expondría que el fenómeno OVNI está absolutamente descontrolado, al menos por una parte.
No sé si el programa puedo decir mucho más, pero sin ninguna duda, si tenéis preguntas, si tenéis respuestas, pues es el momento de empezar a hablar de ello. Desde luego, seguiré hablando con este señor porque me ha parecido súper interesante su plática o platica, es que no sé cómo se dice realmente, ¿no? Pero bueno, sus conversaciones con él. Trataré de seguir pues las conversaciones y todo eso. Y bueno, pues me encantaría saber qué opináis al respecto de todo esto, qué opináis sobre el caso Yukon, qué opináis sobre los detalles que he ido exponiendo, qué opináis sobre la tecnología de los cuerpos introducidos dentro de huesitos, que ya es la leche, vamos. Y básicamente qué opináis sobre la relación del ser humano al respecto de pues el mundo de los sueños utilizado para enmascarar lo que es el tema de las abducciones a seres humanos, un control absoluto de nuestras mentes. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, por supuesto, y como siempre, en plano secuencia. Si os ha gustado, pues podéis suscribiros y darle al like, que eso siempre ayuda un poquitillo. Y bueno, pues si lo consideráis, podéis hacer una donación a través de PayPal, que está, bueno, pues un botoncillo ahí arriba a la derecha en mi página de mi canal, que eso siempre ayuda, pues básicamente para ir tirando para adelante. Nada más. Muchísimas gracias, salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.